Vamos a estar hablando un poco sobre la psicoterapia, qué hacer durante este proceso, la conceptualización de casos, y cómo llevar los planes de tratamiento, cómo sería lo ideal de realizar lo que son nuestras notas. También vamos a estar hablando sobre las estrategias de supervivencia. ¿Qué hacer ante el pánico que nos puede provocar una patología de algún paciente? Siempre hay que esperar lo inesperado y hay que comprender que no hay que tratar de razonar con una persona irracional. Vamos a estar hablando sobre estos temas y vamos a dar inicio. Las orientaciones terapéuticas tienen el propósito de disminuir el sufrimiento, reducir los síntomas y aumentar la capacidad del paciente para enfrentar a las tensiones de la vida. Se aprende a experimentar, comprender y regular las emociones, y cada forma de psicoterapia se esfuerza por crear una experiencia personal concebida para examinar supuestos y creencias, expandir la conciencia y también para modificar ese pensamiento, esas conductas que tenemos negativas sobre nosotros mismos. Pero cuando estamos en formación nos llega como esa duda o esa intriga de qué hacer, qué decir, en qué momento hablar cuando se está en una psicoterapia. Bueno, esto va a depender de la orientación teórica y la conceptualización que cada uno tenga del paciente con el que se está trabajando. El conocimiento teórico ayudará a saber cómo entender lo que está experimentando, a plantear hipótesis de diagnóstico y también con el tratamiento. Por ejemplo, si llega un joven que está sufriendo de depresión moderada y aislamiento social, va a depender de la orientación teórica del profesional que lleve el caso, va a activar muchas ideas, estrategias y tácticas diferentes. Un terapeuta psicodinámico podría pensar primero en experiencias tempranas de vergüenza que produjeron una autoimagen negativa y poca autoestima. Un terapeuta cognitivo-conductual se centraría en las afirmaciones negativas sobre el yo que provocan y perpetúan la depresión del joven. Un terapeuta de sistemas familiares podría pensar que la depresión del paciente es un aspecto de la homeostasis familiar y que él es el chivo expiatorio. Un terapeuta existencial podría explorar la ausencia de significado de la vida que presenta el paciente. Como podemos observar, un mismo caso visto sobre diferentes teorías, ¿verdad? Y esto va a ayudar a saber o a identificar qué estrategias e intervenciones se podrían emplear. La conceptualización del caso es la aplicación de la orientación teórica que presenta el terapeuta al paciente. Se puede colocar las causas, efectos y complicaciones de las dificultades de su paciente dentro de un marco teórico que crea mecanismos de guía para la terapia. La conceptualización del caso puede incluir una descripción de los problemas presentados, síntomas y posibles diagnósticos. También una teoría o teorías de cómo surge lo que es el problema y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. También una descripción general de cómo se resuelven y curan los problemas. La conceptualización del caso se basa en la utilización de una o más de las perspectivas que hemos venido hablando para relacionar las dificultades de los pacientes con un plan de tratamiento encaminado a alcanzar metas específicas. Si retomamos el ejemplo anterior del joven que presenta ansiedad moderada y aislamiento social, si lo tratamos desde la perspectiva cognitiva conductual, se podría iniciar aplicando lo que es el inventario de depresión de Beck. También se podría indagar si tiene pensamientos suicidas. También se podría crear lo que es un genograma para verificar si la depresión viene de familia de casos. Las notas de caso deben de ser breves y directas. Por lo general son confidenciales, aunque cabe la posibilidad de que el paciente pueda leerlas o que se den por motivos legales. En las notas se trata de llevar el control del contenido general, analizando las sesiones que se llevaron a cabo, las que se cancelaron, porque todos estos aspectos pueden tener importancia en lo que es la terapia. Retomando el ejemplo anterior del joven, las notas del caso de él
Incluirán un resumen de su plan de tratamiento, los pasos cumplidos, los obstáculos para el avance y otras reacciones pertinentes. Una breve revisión a las notas del caso antes de una sesión recordarán los aspectos relevantes de la terapia del paciente. Esto si durante la semana se atienden varios pacientes. En el documento nos presentan unas estrategias de supervivencia. En el momento que estamos realizando nuestro servicio social o nuestras prácticas clínicas, nos vamos encontrando en el camino con situaciones en las cuales posiblemente no nos han preparado con anterioridad y nos comience a generar un tanto de temor. En el libro nos plantea de que no hay que dejarse llevar por el pánico de las patologías, ya sea un caso de amenaza o conductas suicidas, abuso sexual o físico, algunas experiencias traumáticas o creencias psicóticas extrañas. No hay que dejarse llevar por el pánico porque un psicólogo clínico competente sigue siendo competente ante este tipo de problemas. Los pacientes que han tenido experiencias dolorosas y síntomas aterradores están acostumbrados a vivir en un mundo donde otros los evitan y los rechazan. Pero nuestra capacidad de mantener una conexión de empatía con ellos mediante la expresión de sus sentimientos, hay que prepararse para que la terapia sea una experiencia de relación cualitativamente distinta, una relación en la que los pacientes se sientan aceptados con todo su dolor. Hay que tener en cuenta varias recomendaciones ante un suceso que pueda suceder. Por ejemplo, si tenemos un supervisor de prácticas, hay que pedirle ayuda. Si algún caso nos da temor o nos muestra pánico, hay que preguntarle qué hacer. Hay que tener a la mano lo que son los números telefónicos de las autoridades correspondientes y también de la persona que nos está supervisando. Hay que avisar a personas cercanas. Por ejemplo, si llega un paciente con alto nivel de agresividad, hay que mantener informadas a las personas cercanas que esta persona se va a acercar a la clínica para que nos dé aún mayor seguridad. Espere lo inesperado. La estrategia de supervivencia número 2 dice que hay que esperar lo inesperado y cuando se presenten situaciones extremas hay que recordar los siguientes principios. Primero, no sea catastrofista. Cuando las emociones de un paciente sean fuertes, como un ataque de cólera o llanto excesivo, estas tienden a cambiar en cuestión de minutos. 2. No traspase los límites. Si un paciente está presentando algún sentimiento, no significa que usted también lo tenga. 3. Hay que proporcionar estructura. Cuando las emociones de un paciente están fuera de control, es útil dar instrucciones con amabilidad y firmeza. Hay que ofrecer esperanza. Hay que recordarle a los pacientes que las cosas mejorarán y lo ideal es contarle relatos de pacientes parecidos a ellos que obtuvieron resultados positivos. Hay que hablarles sobre las fortalezas y recursos también. Las crisis como comunicación. Las crisis suelen ser formas de comunicación cuando no se encuentran las palabras o nadie nos escucha. Los actos, gestos, ideas suicidas nos causan preocupación por nuestros pacientes y por nosotros mismos. Lo que hay que hacer en este caso es evitar entrar en pánico, recordar la preparación que hemos tenido durante estos 5 años y los que restan, mantenernos siempre en el papel del terapeuta y resistirnos ante la experiencia que nos está comentando el paciente. Otro punto muy importante es no tratar de razonar con personas irracionales, aunque por lo general nosotros confiamos que la razón nos puede ayudar a resolver muchos problemas, pero no siempre es así. Algunas personas tienen una imagen tan firme de lo que es verdadero que no se dejan disuadir por la razón. Los circuitos emocionales del cerebro son muy capaces de inhibir o anular el pensamiento racional. Algunos pacientes solo ven lo que concuerdan con sus prejuicios y creen. Por ejemplo, las personas que presentan algún delirio, ellas crean en su mente su propio mundo, sus ideas, y sería una pérdida de tiempo estar tratando de mostrarle cómo es la realidad. La última estrategia de supervivencia tenemos, no hay que olvidar que los pacientes también tienen cualidades. Ellos tienen por lo menos, aunque sea
una cualidad, ya sea algún talento musical, el amor hacia una mascota, la pasión hacia los carros o las motocicletas. Y esto nos puede servir de ayuda porque puede aumentarles lo que es la autoestima o motivarlos al cambio. También se puede usar como base para enfrentar nuevos retos e incentivarlos, ¿verdad? Adquirir lo que son nuevas conductas. Este documento nos puede servir de mucha ayuda porque tiene estrategias que posiblemente durante la carrera no nos han enseñado. Y en ocasiones tenemos pacientes donde nos ponen en qué pesar y entramos en ese temor de no saber qué hacer ante esos casos y cómo actuar ante las reacciones que ellos puedan llegar a tener por alguna emoción fuerte o algo así. Y nos puede servir de mucha ayuda, lo podemos tomar como guía.